A menudo me encuentro en las redes sociales con la frase de que la pobreza es mental y yo me pregunto, ¿sabe realmente lo que está diciendo esa persona? Y claro, parecería la justificación perfecta para motivarse y salir adelante, pero la realidad es que la pobreza no tiene nada de mental, aunque sí afecta a nuestro cerebro. Hoy te presento algunos datos para ampliar tu perspectiva al respecto y ojalá no te quedes con esta miserable conclusión. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Te invito a un café. Te invito a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que te lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1172 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y activar las notificaciones para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día, en términos personales y profesionales tienes los cursos de nuestra Academia Kaizen y por solo $10 al mes pues tienes acceso absolutamente a todo, así que no te olvides de eso. Y número 2, no olvides que acabamos de estrenar el día de ayer nuestra nueva red social. Sí. O sea, mira, lo que vamos a vivir en esta nueva red social que no está en Instagram, que no está en Facebook, que Mark Zuckerberg no tiene nada que ver con ella, aleluya, que no te van a rastrear, que no te van a poner contenido basura, va a ser maravilloso. Entonces, yo te invito a que te unas, ya, que no dejes pasar mucho el tiempo porque el lunes que viene, la semana que viene, voy a presentar una agenda. Ya un calendario de actividades que tendremos única y exclusivamente en la comunidad, porque en esa red social se pueden hacer muchas cosas, así que prepárense porque a partir de la semana que viene tendremos una agenda de contenidos, de participación, de eventos, bueno, muchas cosas buenas, así que ve uniéndote. ¿Cómo me uno, Robert? Ve a teinvitouncafé.net y ahí tienes el botón comunidad. Ya ha cambiado, ya no está el de Telegram, está el de nuestra nueva red social. Y si me sigues en alguna red social, verás que publiqué ayer un video de 1 minuto donde explica cómo inscribirte. Es decir, en 1 minuto o en menos, tú puedes unirte a nuestra red social. ¿Ya? No importa, que yo no conozco esa plataforma, que no importa. O sea, es 1 minuto y yo te voy guiando en ese video. Lo puedes ver en mi Instagram, lo puedes ver en Twitter, en el Twitter de Te Invito a un Café de modo solopreneur, lo puedes ver en mi Facebook. Bueno, ya, y si quieres te lo paso por WhatsApp también. Bueno, lo voy a pasar hoy por WhatsApp. Así que nos vemos dentro. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado No, la pobreza no es un estado mental. Así mismo, con esa actitud. Bien, y es que ya desde hace mucho tiempo, yo vengo escuchando esta expresión de que la pobreza es mental.
no, que la pobreza es mental, Padre Rico, Padre Pobre creo que lo menciona, ojalá no haberme equivocado, pero creo que sí, y veo coaches hablando de esto, y todo el que parece que es rico de cuna dice lo mismo, ¿ya? Pero yo nunca he visto una persona pobre que diga que es mental, ¿ya? Pero bueno, no me voy a meter en contraargumentar una frase que no tiene fundamento, ¿ya? O sea, no tiene fundamento, por tanto, poner ejemplos aquí, pues como que no. Pero sí voy a de alguna manera presentar datos para que si por tu cabeza está esa idea de que la pobreza es mental, quizás te convenzas de que no. A mí esa frase en particular me parece muy narcisista, muy poco empática, de verdad lo digo. O sea, ¿cómo es posible que una persona piense que los pobres que están en el mundo es porque qué? ¿Es porque qué? ¿Es porque no han pensado qué? ¿Qué es lo que pasa en la mente de esa cantidad de personas que están en la pobreza hoy en día? ¿Qué tú crees? Vamos a ver, ¿ya? O sea, ellos nacieron y entonces su mente comenzó a configurarse para que ellos fuesen pobres. De verdad, o sea, es una visión muy limitada de la realidad del mundo, ¿ya? Yo te voy a leer la definición de pobreza para que yo creo que por ahí comienza a ampliarse, ¿no? La perspectiva sobre la idea que se tiene sobre la pobreza. La pobreza, según la definición, es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona o a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Es decir, es la imposibilidad, por las razones que sea, de satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona o de un grupo de personas. Te voy a dar otra definición. También se suele considerar como pobreza las situaciones en las que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o una desigualdad de ingresos, nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social, marginación, discriminación, ¿ya? En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo. Entonces, alguien que me explique dónde está lo mental aquí. Ahora, yo sé de dónde viene esa idea de que la pobreza es mental. Y es bueno que tú lo sepas, porque quizás tú la repites. Quizás yo en algún momento pensé que esto era así. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una corriente de nuevo pensamiento y una corriente New Age que de hace muchos años viene hablando muchos disparates, afirmando que la mente tiene el poder de crear la realidad, que con tu mente tú te puedes hacer rico, que tu mente tiene el poder de transformar directamente tu vida porque te alineas con los astros y el universo. Y yo respiro, ya. Esa idea de que del poder que tiene la mente, que no tiene ningún poder en ese sentido, que no es cierto, que no está demostrado ni comprobado, y que lo único que hace esa expresión y esa forma de pensar es manipular a los demás. Porque mientras yo te digo que con tu mente tú tienes el poder de atraer y de no sé qué, mientras tanto ve pagándome el seminario, ve comprándome mi libro, ve comprándome mi curso y yo me hago rico, haciéndote creer que solo pensando tú puedes lograr cosas, lo que no es cierto. Y de ahí viene eso. Es muy bonito justificar el que una persona no avance en que y que sea pobre en que es mental.
Es muy bonito. Ya, es como que yo pedí nacer, ser pobre. Yo nací en un barrio y de hecho yo nací en un barrio y yo pedí ser pobre. Y yo desde pequeño mi mente estaba enfocada en atraer pobreza. Bueno, y no es que yo nací pobre, pobre, pobre no, pero con escasez de recursos sí, porque en mi país hay mucha escasez de recursos, ¿ya? Entonces, que yo no tenga energía eléctrica, que yo me haya criado con 4 horas diarias de energía eléctrica, fue atraído por mi mente, ¿verdad? No es una situación del país, no es una situación de un sistema corrupto y que no sirve para nada, ¿verdad que no? Que yo no tenga agua potable en mi país, porque en mi país no hay agua potable, ¿ya? Y que el negocio del agua sea un monopolio. Entonces es culpa mía, de mi mente, ¿verdad? Que yo no pueda acceder a una buena educación, porque tampoco en mi país hay buena educación. Es culpa de mi mente. Que yo no pueda comprar una casa porque los ingresos en mi país están por el suelo y hay una desigualdad de ingresos enorme, es producto de mi mente, ¿ya? Que mi jefe gane muchísimo dinero y que me explote económicamente, me explote en términos laborales y me vea como si yo fuese un esclavo, es culpa de mi mente. Es decir, todo eso se genera en la mente. Y entonces, como se genera en la mente, yo solamente tengo que comenzar a declarar y a visualizar y a pensar para salir de eso. Qué poco empático. Me parece criminal esa forma de pensar. Me parece criminal. ¿Ya? Y quien afirma eso y se lo cree, me parece un gran ignorante. O sea, solamente tú tienes que ver los datos que existen en el mundo sobre desigualdad de ingresos, sobre pobreza extrema, y te vas a dar cuenta que el tema de la pobreza es un tema sociopolítico y económico, que sí, que eso sí, eso te lo digo yo, que afecta al cerebro. La pobreza cambia nuestro cerebro y hay estudios que demuestran que lo cambia, ¿ya? De hecho, te voy a compartir uno. Los primeros estudios sobre esto, sobre la relación entre el cerebro y la pobreza y cómo la pobreza afecta a nuestro cerebro, se centraron en ver cómo las diferencias socioeconómicas se reflejaban en el comportamiento y en la forma de razonar. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, estos hallazgos se han centrado principalmente en la población infantil debido a que el cerebro en desarrollo es más sensible a los factores externos. El desarrollo cerebral está conducido por factores ambientales además de genéticos. Por tanto, el nivel socioeconómico puede influir en este periodo. Se ha encontrado que la carga genética sobre el desarrollo de la estructura cerebral y cognición, es decir, razonamiento, es más alta en personas de alto nivel socioeconómico. Por tanto, en aquellos de bajo nivel, podrían tener un peso mayor las características del entorno. ¿Ya? Entonces, sí está demostrado que ser pobre, el verdadero pobre y la única pobreza que existe, la de recursos, la de falta de satisfacción de necesidades básicas, afecta al cerebro. Lo que sí quiere decir, o que probablemente quiere decir, que una persona que nace pobre tiene más posibilidades de seguir siendo pobre. ¿Ya? Pero que no es al revés, no es que su mente atrajo la pobreza, es que está ante una falta de recursos y de no satisfacción de sus necesidades básicas que quizás lo mantengan ahí. Quizás puede llegar a un nivel de equilibrio o un nivel de madurez donde pueda trabajar y al menos mantener a su familia, pero la mayoría de las personas que nacen pobres no salen de la pobreza y eso es mental. Eso es falta, eso no es un problema mental, eso es un problema político, eso es un problema socioeconómico, ¿ya? Tú dices, no, porque espera, Robert. Yo conozco una persona que salió de abajo, del barrio, y hoy es multimillonario. Él y cuantos más. Y él es el modelo. Es decir,
Él es el referente, ese uno frente a 100,000. Cuando tú me digas que la mayoría de esas personas que quizás recibieron la misma educación que él, porque fueron al mismo colegio que él, salieron, entonces yo te digo, no, pero no, no solo mental, es un tema incluso de educación, porque esa es otra creencia, ¿no? Que la pobreza, tú eres pobre porque no estás educado. Eso es otra frase ignorante. Claro, yo te voy a decir algo. Todos los elementos externos e internos influyen en lo que es una persona, pero no directamente. Yo conozco intelectuales que son pobres, ¿ya? Porque ellos quieren, porque, ¿por qué? Óyeme, porque viven en un sistema sociopolítico que no les valora, por ejemplo, y que simplemente les explota económicamente y no puede, y el sueldo le da para vivir apenas. ¿Y esa persona qué va a hacer por más intelectual que sea si esa es la situación de su país? ¿Qué va a hacer? Seguir siendo lo que es, vivir con lo que puede. Y tú dirás, no, pero una persona que es muy educada, que sabe mucho, debería emprender. Es que emprender es otra cosa. Emprender es una decisión. El yo moverme de donde estoy es una decisión. Ahora, esa persona, por ser educada, si es mental la pobreza, ¿verdad? Por ser educada y tener mucha información en su cabeza, debería ser millonario. Pues mira que no. Es que volvemos a lo mismo. O sea, no podemos de manera radical ver la causa de la situación de una persona por un solo factor. Cuando la psicología nos enseña a nosotros cuando nos formamos que el ser humano es un ente biopsicosocial y algunos le agregan el espiritual. Es que lo que te pasa a ti, lo que le pasa al que es pobre, al que no es pobre, a quien sea, intervienen diferentes factores. Es muy limitado decir, oh, la pobreza es mental. Ay, sí, qué bonito. Múdate a un barrio, múdate a un pueblo pobre. Por ejemplo, aquí en mi país hay unos pueblos que le llaman bateyes. Un batey es un pueblo donde hay generalmente extrema pobreza, donde ni siquiera hay baño, ¿ya? Y donde ni siquiera hay agua potable, donde ni siquiera hay tendido eléctrico. Llévate a Robert Kiyosaki a un batey, ¿ya? Llévatelo sin esos recursos, sin acceso a internet, sin electricidad, y dile que salga de la pobreza. Dile que salga con lo que tiene. Escucha lo que te estoy diciendo. Con lo que tiene en su mente. Dile que salga de la pobreza. Pero no va a tener acceso a nada. ¿Y quién dispone de los recursos de un país? La mente. ¿Quién dispone de que nosotros podamos tener en mi país salud de calidad, salud pública? ¿Quién lo dispone? Yo. Mi mente. Lo dispone un gobierno, un sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el caso de países como por ejemplo Venezuela, un país que estaba económicamente bien, que tenía muchísima riqueza, y no digo que no la tenga porque no lo sé ahora, pero era un país ejemplar, con petróleo, con de todo, y aún teniendo esos recursos, mira dónde cayeron, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque un estúpido, dos estúpidos que estuvieron ahí, llevaron al pueblo a eso por ellos beneficiándose de eso. ¿Tienen la culpa los venezolanos de que su país cayera en esa desgracia? No, ¿ya? Es mental que los venezolanos estén así. A mí me daría pena si la afirmación de alguien sería que sí, pero yo les respeto su forma de pensar, ¿ya? Tú piensas que una persona, y esto por si lo has pensado y te pregunto, tú piensas que una persona que no tiene recursos, imagínate una persona de la calle, una persona, un mendigo, como decimos popularmente, ¿no? Tú piensas que esa persona, si la pobreza es mental, si tú le das dinero, imagínate que tú le das un dinero y tú le dices, mira, yo te voy a dar una cantidad de dinero para que tú puedas vivir. ¿Tú piensas que como es mental esa persona derrocharía el dinero y volvería a ser pobre? Porque es una creencia también. Pues mira, te voy a presentar un estudio que se hizo en Canadá, ¿ya? Y te doy un dato, alrededor de 235,000 canadienses
se quedan sin hogar cada año. Estamos hablando de un país rico. 235,000 canadienses se quedan sin hogar cada año. Entonces, en este estudio se realizó en el año 2018, el estudio New Leaf Project, realizado por la organización benéfica Foundations for Social Change, en asociación con la Universidad de Columbia Británica. En este estudio se identificó a 50 personas que se habían quedado sin hogar en Vancouver durante los últimos 2 años y les dio $7,500 canadienses a cada uno, el equivalente a $5,600 de Estados Unidos. Entonces se les dijo a esas 50 personas que hicieran lo que quisieran con el efectivo. ¿Ya? Dice Rey, uno de los beneficiarios, fui con uno de los representantes del programa a un banco y abrimos una cuenta bancaria para mí. Incluso después de que depositara el dinero allí, tardé una semana en asimilarlo. La organización realizó, luego de darle ese dinero a esas 50 personas, un seguimiento preguntándoles periódicamente cómo gastaban el dinero y en qué situación estaban sus vidas. Debido a que participaban en un ensayo controlado, sus resultados se compararon con los de un grupo de control, 65 personas sin hogar que no habían recibido dinero en efectivo. Escucha esto. Las personas que recibieron los $7,500 acabaron mudándose a una vivienda y ahorrando suficiente dinero para mantener una seguridad financiera más rápido que los que no. Eso derrumba todo el estereotipo y el prejuicio, no solamente de las personas sin hogar, las personas indigentes, sino también del pobre. Hay gente que dice, no, la pobreza es mental. Mira, que hay gente que se gana millones y termina pobre. Es cierto, pero no por eso es la generalidad. La realidad es que si el ser humano, si en los países los gobiernos funcionaran como tienen que funcionar y todos tuviésemos nuestras necesidades físicas y psicológicas mínimas cubiertas, la realidad es que la gente vive bien, tranquila, despreocupada por eso. ¿Ya? Porque te voy a decir algo, no todo el mundo aspira a ser millonario. ¿Ya? La gente lo que quiere es vivir y nosotros estamos en este mundo para vivir o sobrevivir, llámale como quieras, para estar vivos. Y el dinero no es más que un recurso. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo este resultado, que por cierto, te leo la conclusión, la investigación muestra que si le das a la gente una suma considerable de efectivo por adelantado, se desencadena un pensamiento a largo plazo en lugar de simplemente mantener a la gente en modo de supervivencia. No puedes pensar en registrarte en un curso para avanzar en tu vida cuando no tienes suficiente dinero para poder poner comida en la mesa. Es decir, lo mental es lo que te afecta. Lo único que tiene que ver mental con la pobreza es cómo te afecta ser pobre. Pero pensando positivo no vas a salir de la pobreza. Creyendo y atrayendo no vas a traer nada. Porque el ser humano necesita tener sus necesidades cubiertas básicas primero. O sus necesidades básicas cubiertas primero. Para poder lograr cosas. Pero ese lograr cosas depende del sistema socioeconómico donde está. ¿Es lo mismo un rico en República Dominicana que en Estados Unidos? Para nada. Para nada. ¿Ya? Es lo mismo un rico, qué sé yo, en África o en Colombia o en Guyana que en Estados Unidos. Para nada. Entonces me parece, repito, que la afirmación de que la pobreza es un estado mental es mediocre, es poco empática, muy poco empática e incluso narcisista. Es como si esa persona que dijo esa frase la primera vez o nunca fue pobre o es un ignorante del comportamiento humano, que es lo más probable. Tal vez no fue pobre nunca, tal vez lo fue y salió porque tuvo oportunidades, porque se presentaron oportunidades para que saliera y la aprovechó y qué bueno. ¿Y de verdad tú crees que todas las personas que son pobres tienen oportunidades? Porque la primera oportunidad que necesita una persona pobre es cubrir sus necesidades básicas, por Dios. ¿Ya? Es vivir. Hasta que yo no tengo garantizado que puedo comer, que puedo tomar agua, que puedo alimentarme, bueno, lo mismo, que puedo higienizarme, que puedo estar
menos preocupado por el tema de ingresos, yo no voy a avanzar más. Porque lo primero es eso, garantizar mi supervivencia. Entonces, la pobreza no es un estado mental. Es una condición socioeconómica, política y que sí afecta a nuestra psiquis, a nuestro cerebro. Sí la afecta, pero no es al revés. No es que nuestra forma de pensar, nuestra baja educación, nos hace ser pobres. Porque yo conozco muchas personas con muy mala formación que no son pobres. Yo conozco personas muy mal educadas que no son pobres. Conozco personas con cero inteligencia emocional y cero inteligencia de cualquier tipo. Por ejemplo, los políticos. ¿Por qué hay gente en mi país que quiere ser político? Porque no puede ser más nada, porque es una oportunidad que se abre, porque esa persona no se educó, no tiene un nivel de educación que le permita salir de su pobreza y ven en la política que no es tan complejo de conseguir, solamente hay que hacer mucha campaña y hacer mucho bulto. Lo ve como una oportunidad para salir de la pobreza. Ya, y bueno, ahí está, tiene sentido. Entonces aquí la persona exitosa en mi país es el que se mete a político porque la gente entiende que resolvió su vida. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema sociopolítico que genera pobres, que mantiene a la gente pobre. Y que por más esfuerzo, educación, preparación que tenga un pobre, lo mantiene siendo pobre. ¿O tú crees que los funcionarios que nombra el gobierno son pobres? Pobres pero bien educados. No, son a sus hijos que estudiaron fuera del país, que le dieron las mejores condiciones, si es que la tuvieron. Y si no, si son políticos que vienen de abajo, como decimos, entonces se creen reyes, e igual mandan a sus hijos, le ponen puestos y lo mandan a estudiar fuera. Y eso es mental, repito, eso no es mental. Eso no es mental. Así que yo quisiera convencerte, ¿no? Del cambio de esta idea. Pero yo te invito a considerarlo. Yo te invito a que busques. Mira, hay una página web que se llama Nuestro Mundo en Data. Our World, en inglés, ourworldindata.org. Te voy a dejar la descripción en las notas del programa. Para que tú veas las estadísticas mundiales de pobreza extrema, de desigualdad de ingresos, para que te des cuenta si esto es mental. Porque me parece muy miserable pensar que es mental. Ay, qué bonito. Claro, el que está arriba te va a meter la idea en la cabeza de que es mental para justificar el por qué tú eres pobre de una manera simplista, pero mientras tanto cómprame mi libro, mientras tanto cómprame mi seminario, mientras tanto vea mi taller, que yo te voy a enseñar cómo preparar la mente y optimizarla para salir de la pobreza. Ese es un ignorante del comportamiento humano. Eso es un vendehumo, un verdadero vendehumo, y ten mucho cuidado con esas personas que quieren venderte la idea de que todo es posible si tú simplemente lo deseas y si lo piensas y te alineas. Eso es una... Te están estafando, punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y probablemente sigas pobre. ¿Por qué? Porque entonces ahora tomas préstamos y te metes en líos económicos para pagárselo. Y no es cierto tampoco que porque tú inviertas una cantidad de dinero, entonces vas a tener éxito. Porque hay gente que dice, no, porque el éxito es proporcional a la inversión económica que tú haces para formarte. Te vas a quedar pobre. Te vas a quedar pobre. Por eso. Por creer en ese tipo de personas. ¿Ya? Y porque lamentablemente te quedarás pobre porque no hay las condiciones sociales y políticas en tu país para que pueda haber igualdad en derecho humano y en todo, como no lo hay en la mayoría del mundo. Así que bueno, esa es mi reflexión para ti en el día de hoy. Espero que si te sirve, qué bueno, si no, qué bueno, qué vamos a hacer. Me encantaría escuchar tus argumentos que justifiquen que sí, que la pobreza es mental, que me lo expliques a mí, porque yo no la entiendo, ¿ya? Yo como psicólogo nunca estudié cuáles son los procesos mentales que mantienen a una persona pobre, ¿ya? ¿Cuáles son los neurotransmisores que limitan el razonamiento para que una persona tenga dinero o no la tenga? Yo nunca lo estudié. ¿Cuál es el órgano en el cerebro? Si es en el hipocampo, si es en la amígdala, en la corteza prefrontal,
que afecta directamente en que una persona sea pobre. Bueno, que afecta sí, pero que sea pobre, que genere. Yo no entiendo cómo una persona con su mente genera pobreza o genera riqueza. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque o no se ha estudiado o estamos muy atrasados en psicología. Parece que los teóricos que andan allá afuera, que no han hecho una sola investigación y que no han estudiado nada y se andan poniendo títulos, saben más que los que están investigando cada día. O simplemente como no se ha investigado, yo me lo invento y es justificable. ¿Por qué no se ha investigado? Entonces, ¿por qué no? Bueno, pero investígalo tú. ¿Lo ves? Bueno, quiero escuchar tu punto de vista, claro que sí. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.